Algunas personas confunden la amabilidad con la debilidad. Mi nuera cometió ese error un viernes por la mañana y para el lunes jamás lo volvería a cometer. He vivido en Phoenix durante más de 43 años. Conozco esta ciudad como la palma de mi mano. La forma en que el calor del verano te golpea como una pared a las 7 de la mañana. La forma en que el barrio de Santa Cruz se queda en silencio las mañanas de los días laborables. La forma en que mi entrada en Mesquite Trail luce exactamente igual todos los días. Tenía una sola cosa en mi agenda ese viernes. Una sola cosa. Una cita con el médico. 8:45 de la mañana, consultorio del Dr. Pullman en East Thomas Road en Phoenix. Me tomó 6 semanas conseguir esa cita. 6 semanas llamando, poniéndome en espera, diciéndome que el siguiente espacio disponible era dentro de un mes y medio. 6 semanas anotándolo en mi calendario de cocina con marcador rojo, y asegurándome de irme a la cama el jueves por la noche con mis llaves en la encimera, mi tarjeta de seguro en mi billetera y mi ruta ya trazada en mi cabeza. Me desperté a las 6:30 de la mañana, me duché, me vestí, me preparé mi café y salí por la puerta principal. Mesquite Trail a las 7:50 de la mañana con 55 minutos de sobra. Y me quedé parado en mi entrada, mirando al vacío. Mi camioneta. Mi Ford F-150 negra de 2019. Estacionada justo ahí. No estaba allí todas las mañanas. Simplemente me quedé allí, muy quieto, mirando esa losa de concreto vacía como si me ofendiera personalmente, porque algo andaba mal. Muy mal. Mi cerebro hizo eso de negarse a aceptar lo que mis ojos le muestran claramente. Volví adentro, revisé el garaje. Tal vez la había estacionado adentro anoche. No lo había hecho. Revisé mi teléfono. Tal vez alguien llamó mientras estaba en la ducha. No lo hicieron. Salí y me paré exactamente en el mismo lugar, mirando la misma entrada vacía. Alguien se llevó mi camioneta. Ya estaba buscando mi teléfono para llamar al 911 cuando vibró en mi mano. Un mensaje de texto. De Cindy. Hola William, ¿buscas algo? Bienvenido a la venganza cruda de papá. Dale al botón de me gusta. Deja un comentario abajo diciéndome desde dónde estás viendo esto. Esta historia te va a llevar a algún lugar. Me giré. Di la vuelta, volví adentro, dejé mi café en el mostrador sin derramar una gota, lo cual, sinceramente, merece una medalla, y llamé a mi hijo Jamie. Vive a 12 minutos de aquí, en Tempe. No contestó. Le envié un mensaje de texto a Jamie, ¿dónde está mi camioneta? Sin signo de interrogación, porque no era una pregunta. Me quedé en la cocina durante 11 minutos mirando el teléfono. Volví a leer el mensaje. Ella ya sabía que la estaría buscando. Me envió un mensaje antes incluso de que la llamara, lo que significa que sabía exactamente lo que había hecho. La llamé inmediatamente. Contestó al tercer timbrazo y pude oírlo enseguida. Ruido de la carretera, viento, el leve sonido de alguien riendo de fondo. Cindy. Mantuve la voz plana, tranquila, controlada. ¿Dónde está mi camioneta? Oh, William. Brillante, alegre, como si acabara de preguntar por el tiempo. Vale, no te enfades. Jamie tenía una reunión temprano y necesitaba recoger a mis padres del aeropuerto Sky Harbor esta mañana y mi coche ha estado haciendo esto. Poco ruido. No quería estresarme. Ya sabes cómo es la primera 10, y pensé que como tu camioneta estaba ahí parada, lo habías pensado. Oh. Se rió. De verdad se rió. No quería que tomaran un Uber hasta Cindy. Se detuvo. El ruido de la carretera continuó. Bien. Me preguntaste, dije. ¿En algún momento tomaste el teléfono y me preguntaste si podías llevarte mi camioneta? Silencio. No pensé que sería un sí o un no rotundo, Cindy. Más silencio. Bien. Dejé que eso se quedara ahí entre nosotros como un ladrillo. Tengo una cita con el médico a las 8:45. Bajé la voz, no por enojo,
sino con el tono específico y deliberado de un hombre que necesita que la persona al otro lado entienda la gravedad de lo que ha hecho. Necesito que des la vuelta y me devuelvas mi camioneta. Ahora mismo. William. Ya estoy en la 51. Mis padres aterrizan en 40 minutos y deberías haber pensado en eso antes de tomar algo que no te pertenecía. Entonces, esta es la parte que me dijo todo lo que necesitaba saber sobre Sandy Scott, exhaló lentamente y con un ligero tono de impaciencia, como si yo fuera la molestia en esta situación. Lo tendré de vuelta para el mediodía, dijo. ¿No puedes simplemente reprogramar? ¿O tomar un Uber? 6 semanas. Esperé 6 semanas para esa cita y ella dijo con la voz más despreocupada que jamás haya escuchado en mi vida, ¿no puedes simplemente reprogramar? Me quedé de pie en mi entrada vacía bajo el calor matutino de Phoenix que ya se acercaba a los 90 grados y tomé una decisión en ese mismo instante sobre qué clase de hombre iba a ser durante el resto de esta situación. Devuélvelo. Hoy, antes del mediodía. ¿Entendido? Sí, William. Absolutamente. Realmente no lo pensé. Colgué, pero le di el beneficio de la duda. Volví a mi café y llamé a mi vecino Ted Barker. Necesito que me lleves a East Thomas Road, le dije cuando contestó. Te lo explico en el camino. Ted no hizo ni una sola pregunta. Solo dijo, dame 10 minutos. Esa es la diferencia entre la realidad. Gente y la Cindy del mundo. La gente real aparece. Ted me llevó al consultorio del Dr. Pullman y esperó en el estacionamiento todo el tiempo como si nada. De regreso le conté lo que pasó. Escuchó sin interrumpir, lo cual es una cualidad rara y valiosa en un ser humano, y cuando terminé se quedó callado por un momento. Lo tomó sin preguntar, dijo. Ni una palabra. ¿Y tiene su propio auto? Aparentemente, está haciendo ruido. Ted asintió lentamente, como asienten los hombres cuando están haciendo cálculos mentales. Ted hizo un sonido que no fue exactamente una risa. William, el auto de mi hija hizo un ruido de rechinido la primavera pasada. ¿Sabes qué era? ¿Qué? Una piedrecita atascada en la pinza del freno. Me miró de reojo. Al mecánico le tomó 4 minutos arreglarlo. Llegó el mediodía. Esperaba ver mi F-150 rodando de regreso por Mesquite Trail. No había camioneta. Llamé. Buzón de voz. 12:30, nada. Le envié un mensaje de texto a Jamie a las 12:15, tu esposa se llevó mi camioneta esta mañana. Casi pierdo mi cita con el médico. Todavía no ha vuelto. Respondió a las 12:47, papá, relájate. Jaja. Solo está ayudando a sus padres a instalarse. Lo tendrá de vuelta esta noche. Te lo prometo. Jaja. Relájate, hijo mío. Esta noche, cambiarían las reglas del juego del mediodía a la noche, sin siquiera preguntar. Sin pestañear. Me senté en mi sillón reclinable y me quedé muy callado. ¿Conoces esa sensación? ¿Esa sensación cuando ya ni siquiera estás enojado? Has superado el enojo y has llegado a un lugar más frío. Ahí es donde estaba yo. Le envié un mensaje de texto a Ted Barker. Ted es un sheriff retirado del condado de Maricopa, compañero de póker y un tipo directo. Chad, le dije cuando contestó, si alguien se lleva tu vehículo sin permiso, ¿qué significa eso legalmente? Una pausa. Entonces, William, eso se llama uso no autorizado de un vehículo de motor. Dependiendo de las circunstancias, podría llegar a ser robo. Soltó un largo suspiro. ¿No lo ha devuelto? Todavía no, dije. Le voy a dar hasta esta noche. ¿Y si no lo devuelve? ¿Para esta noche? Miré por la ventana hacia la entrada vacía. Al concreto donde debería haber estado mi camioneta. A los vecinos paseando a sus perros, viviendo sus vidas normales de viernes, completamente ajenos a que mi nuera había decidido que lo que era mío aparentemente también era suyo. Entonces haré una llamada, dije. Ted se quedó callado. Está bien, hermano.
Ya sabes mi número. Colgué y volví a mi sillón reclinable. Llegó el viernes por la noche y pasó. Ni camioneta. Ni Cindy. Ni llamada. Jimmy envió un mensaje de texto a las 9 de la noche. Hola papá, sus padres querían ir a Scottsdale para cenar y se hizo tarde. Definitivamente lo traerá de vuelta mañana por la mañana, ¿de acuerdo? Lo prometo. Mañana por la mañana. Scottsdale. Tomó mi camioneta a Scottsdale para llevar a sus padres a cenar en Scottsdale. En mi camioneta. No respondí al mensaje de texto de Jamie porque ya estaba pensando en el sábado por la mañana, nada. El sábado por la tarde, Jamie llamó, tan alegre como siempre. Hola papá, los padres de Cindy quieren visitar Old Town Scottsdale mañana y ella estaba pensando en quedarse con la camioneta durante el fin de semana ya que... Jimmy, lo interrumpí. Deja de hablar. Se detuvo. Tu esposa se llevó mi camioneta el viernes por la mañana sin preguntarme. Prometió al mediodía. Luego prometió esta noche. Ahora me dices que la quiere durante el fin de semana. Hice una pausa. ¿Entendí bien? Papá. Son solo un par de días más. ¿Entendí bien, Jamie? Una larga pausa. Sí. Está bien, dije. Está bien, papá. No hagas ninguna locura. Buenas noches, Jamie. Colgué. Y me quedé allí sentado en el silencio de mi casa en Mesquite Trail en Phoenix, Arizona, un sábado por la noche y... Tomé una decisión, no por ira, no por rencor, sino por un principio puro, frío y simple. Nadie se lleva lo que es mío. Nadie. Tomé mi teléfono, busqué el número de Chad, me detuve sobre él. Quería tratar mi camioneta como si fuera suya. Bien. Estaba a punto de asegurarme de que todos los demás también la trataran así. Presioné llamar. Ted contestó al primer timbrazo. Ted, dije, necesito saber. Si denuncio el robo de mi vehículo, ¿qué sucede después? La línea se quedó en silencio por un instante. Entonces Ted dijo, lenta y claramente. William, la policía lo encontrará donde sea y quien sea que esté dentro. Asentí para mí mismo en la oscuridad. Perfecto. Cuéntamelo todo, dije. Y así, el reloj comenzó a correr en la peor mañana de lunes de la vida de Sandy Scott. El domingo por la noche dormí como un bebé. Sin dar vueltas, sin mirar al techo repasando los peores escenarios. Solo 6 horas seguidas del sueño más profundo y tranquilo que había tenido en meses. Es curioso lo que hace una conciencia tranquila. Me desperté. El lunes a las 6:15 de la mañana, me preparé el café y me senté a la mesa de mi cocina en Mesquite Trail, y esperé. No nervioso, no ansioso, con calma, como espera un hombre que ya sabe cómo termina la historia. Verán, esto es lo que Cindy no sabía. Esto es lo que Jamie no sabía. Esto es lo que Frank y Judy Holloway, que actualmente disfrutan de sus vacaciones en Phoenix en mi camioneta, no sabían en absoluto. El domingo por la mañana, conduje hasta el departamento de policía de Phoenix en West Washington Street, me senté frente a un oficial llamado Reynolds, un joven de mirada penetrante, no se anduvo con rodeos. Señor Scott, dijo, deslizando un formulario sobre el escritorio. ¿Está seguro de que quiere presentar esto? Mi camioneta desapareció el viernes por la mañana, dije. Se la llevaron sin mi permiso. La he pedido de vuelta varias veces. Sigue sin aparecer. Asintió lentamente. ¿Y conoce a la persona que la tiene? Mi nuera. Ni siquiera pestañeó. Simplemente tomó su bolígrafo. En esta ciudad, ya nada sorprende a nadie. Firmé el formulario, presenté el informe y conduje a casa en el coche de Chad. Tomé prestado un Buick, que por cierto Chad me ofreció sin que yo se lo pidiera. A las 6:47 de la mañana del lunes sonó mi teléfono. Número desconocido. Código de área de Phoenix. ¿Señor Scott? Una voz de mujer. Cortante, profesional. Aquí la central de la policía de Phoenix.
Llamamos para informarle que su vehículo, un Ford F-150 del 2019, con matrícula negra, leyó mi número de matrícula, ha sido localizado. Tomé un sorbo lento de mi café. Es correcto, dije. Sí, señor. Los agentes están en el lugar ahora. El vehículo fue encontrado en el estacionamiento. Camelback Road en Scottsdale. Hay personas presentes. Necesitamos que vengas y mi otra línea empezó a vibrar. Cindy. Ahí está. Señora, voy para allá. Dije. Gracias. Cambié de línea. William. La voz de Cindy me golpeó como una alarma de humo a las 3 de la mañana aguda, quebradiza. Toda esa energía suave y sonriente se vaporizó por completo. William, hay policías aquí. Dijeron que la camioneta fue robada. Dicen que podríamos ser arrestados. Mis padres. Están aquí mismo. William, ¿qué está pasando? La dejé hablar. La dejé dar vueltas. La dejé entrar en pánico. La dejé sentir cada segundo de esto. William. William. ¿Estás ahí? Estoy aquí, Cindy. ¿Por qué? ¿Por qué denunciaste que lo robaron? Sabes que lo tenía. Podrías haber llamado. Llamé. Cindy, eso no es lo mismo que llamar a la policía, William. Mi madre está llorando ahora mismo. Cree que voy a ir a la cárcel. Bien. No lo dije en voz alta. Pero lo pensé tan fuerte que me sorprende que no lo haya oído por teléfono. Me quitaste mi camioneta, dije. Mi voz era uniforme, tranquila, firme como una línea recta. Sin preguntar. Sin permiso. Durante 4 días. Por varias ciudades. Después de que te pedí que la devolvieras. Fue un error, William. No pensé que fuera tan grave. ¿Y ahora lo crees? Silencio absoluto. El tipo de silencio que tiene peso. Hay una factura de remolque de $2,280, dije. Los oficiales explicarán todo lo demás. William, no puedes estar hablando en serio ahora mismo. Cindy, dejé mi taza de café sobre la mesa. Despacio y con calma. Estoy. La vez que más serio he estado en mi vida. Que tengas un buen día. Colgué. Mi teléfono no paró durante los siguientes 40 minutos. Cindy, 7 veces. Jimmy, 4 veces. Un número que no reconocí y que luego descubrí que era Frank Holloway llamando desde su celular. Frank Holloway. Que pasó el fin de semana siendo llevado por Scottsdale en mi camioneta. Llamándome. El descaro es generacional en esa familia. Te lo aseguro. Dejé que todos fueran al buzón de voz. Me vestí. Conduje el Buick de Chad hasta Scottsdale. Llegué a Camelback Road y me encontré con lo que solo puedo describir como una escena. Cindy estaba de pie junto a una patrulla de la policía de Phoenix, con los brazos cruzados y el rímel corrido, hablando sin parar con un agente que parecía haber escuchado todas las versiones de esta historia antes y que permanecía completamente impasible. Frank y Judy Holloway estaban a un lado. Frank tenía las manos en las caderas, con la expresión de alguien que acababa de darse cuenta de que sus vacaciones de fin de semana se habían convertido en un desastre total. Judy se secaba las lágrimas con un pañuelo. Mi camioneta, mi hermosa F-150 negra completamente intacta, ya estaba enganchada a una grúa. Porque esto es lo que pasa con un reporte de vehículo robado. Una vez que se presenta, una vez que esa camioneta es marcada en el sistema, en el momento en que se encuentra en un estacionamiento, es remolcada. Automáticamente. Procedimiento del departamento. $2,280. No es mi problema. Me acerqué al oficial. Reynolds no estaba allí. Otro tipo. La placa decía Garrett. Y me presenté. Señor Scott. Me estrechó la mano. ¿Este es su vehículo? Sí, señor. ¿Presentó el informe ayer? Sí. Él asintió, hizo clic en algo en su tableta.
Vamos a necesitar su declaración. Las personas presentes, señaló con la cabeza hacia Cindy y sus padres, han explicado su versión. Necesitaremos la suya. Con mucho gusto la proporcionaré, dije. Desde el otro lado del estacionamiento, Cindy me miró fijamente a los ojos. Y quiero ser muy preciso sobre lo que vi en su rostro en ese momento, porque no era solo ira. No era solo vergüenza. Era la específica. Me di cuenta, horriblemente, de que se había equivocado. Mucho. Pensaba que yo era el tipo de hombre que se enfadaría y se enojaría y al final no haría nada. Me confundía con otra persona. Le di al oficial Garrett mi declaración completa. Con calma, con objetividad. Cada fecha, cada hora, cada llamada sin respuesta. Incluso lo había anotado en mi aplicación de notas el sábado por la noche. El consejo de Chad. Así que saqué mi teléfono y leí directamente de él. Garrett escuchó, tecleó, asintió. Cuando terminé, dijo, señor Scott, dado. Como usted conoce a la persona y existe una relación familiar, el fiscal tiene cierta discreción sobre cómo proceder. Pero el cargo por uso no autorizado es válido y está documentado. Entiendo, dije. Las tarifas de remolque y depósito no son mi responsabilidad, dije. El vehículo fue tomado sin mi permiso. Él asintió, tomó nota. Eso es correcto. El propietario registrado no es responsable de las tarifas incurridas durante el uso no autorizado. Asentí de vuelta. 2.280 pesos. Problema de Cindy. No mío. Jimmy llegó 20 minutos después. Él entró en ese estacionamiento en el sedán de Cindy, el que, se aclara la garganta, el ruido de clic que decían. El que aparentemente era tan inconducible que Cindy había necesitado mi camioneta y saltó antes de que se detuviera por completo. Miró la grúa, miró a su suegra llorando, miró a Cindy, me miró a mí. Papá, se acercó rápidamente. Su rostro era un lío de emociones que no tenía energía para descifrar. Papá, ¿por qué? No tenías que hacer todo esto. Este es papá, esto es una locura. Jamie, lo miré. Mi hijo, mi propio hijo, el que me envió un mensaje de texto el viernes, el que me llamó el sábado por la tarde y mencionó casualmente que su esposa quería mi camioneta para el fin de semana, como si me estuviera pidiendo que le pasara la sal. ¿Creíste que estaba bromeando? Abrió la boca y la cerró. Cada vez que te llamé este fin de semana, te dije, ¿qué creías que iba a pasar? Pensé que solo eras papá, que a veces te alteras y luego te calmas, y ahí está. Ese era todo el problema. En una frase. Pensaban que yo era un hombre que se alteraba y se calmaba. Un hombre que hacía ruido, pero que al final se apartaba. Un hombre al que podías darle un emoji de carita sonriente y un LOL, y estaría bien para la cena del domingo. Jimmy, puse mi mano sobre el hombro de mi hijo, lo miré fijamente a los ojos. Te quiero, pero tu esposa se llevó mis pertenencias sin permiso, las tuvo durante 4 días en 2 ciudades diferentes, ignoró todas mis peticiones para que las devolviera y asumió que no habría consecuencias. Hice una pausa. Se equivocó. Jamie apretó la mandíbula. Sus ojos se quedaron vidriosos por un instante. Papá, y cuando me devuelvan la camioneta del depósito, le dije, le pondré un bloqueo de volante y también necesitaré la llave de mi casa. Le di una palmadita en el hombro. Para que no volvamos a tener este problema. Me di la vuelta y caminé de regreso hacia el oficial Garrett para terminar el papeleo. Detrás de mí, oí la voz quebrada de Cindy, incrédula, que decía, Jamie, haz algo. Y oí a mi hijo no decir absolutamente nada. A veces. El silencio es lo más ruidoso de la habitación. Recogí mi camioneta del depósito el martes por la mañana, conduje hasta casa por Camelback Road, con las ventanas bajadas, el sol de Phoenix iluminando el capó de esa F-150 negra como un foco. Entré en mi entrada en Mesquite Trail, la estacioné exactamente donde corresponde. Entré y me senté a la mesa de la cocina. Pero aún no habíamos terminado, porque esto es lo que nadie sabía, ni Jamie, ni Cindy,
ni Frank, ni Judy Holloway secándose las lágrimas en un estacionamiento de Scottsdale. La conversación que tuve con el oficial Garrett antes de irme esa mañana, me contó algo sobre la historia de Cindy, algo que ella había dicho en su declaración que no coincidía con lo que yo había presentado. Algo insignificante, algo que la mayoría de la gente habría pasado por alto. Yo no soy como la mayoría, porque puedes quitarle la camioneta a un hombre, puedes ignorar sus llamadas, puedes mandarle emoticonos y risas y pensar que todo ha terminado, pero nunca, jamás, debes confundir a un hombre callado con uno acabado. Si llevas un tiempo escuchando, deja tus comentarios. Dale al botón de me gusta y asegúrate de estar suscrito. Déjame contarte lo que me dijo el oficial Garrett antes de que saliera de ese estacionamiento en Camelback Road, mientras Jamie consolaba a Cindy y Frank Holloway finalmente había dejado de llamarme. Garrett me apartó. Tranquilo, profesional, como hablan los policías cuando te dan información sin dártela directamente. Señor Scott, dijo, manteniendo la voz bajo, su nuera dio una declaración esta mañana. De acuerdo, dije. En su declaración, dijo que usted le dio permiso verbal para usar el vehículo el viernes por la mañana. Me quedé muy quieto. Ahí estaba. No solo se llevó mi camioneta. Le mintió a un oficial de policía sobre haberse llevado mi camioneta. ¿Dijo eso? Pregunté. Garrett me miró fijamente. Eso es lo que dice en su declaración, sí. Asentí lentamente. Metí la mano en mi bolsillo, saqué mi. Tomé el teléfono, abrí mis mensajes y se lo entregué sin decir palabra. Deslizó el dedo, leyó, su expresión no cambió. Los buenos policías nunca dejan que su rostro revele nada, pero me devolvió el teléfono e hizo una anotación muy deliberada en su tableta. Porque ahí estaba, en blanco y negro. Cada mensaje de texto, cada registro de llamadas sin respuesta. Los mensajes de Jamie que casualmente retrasaban la línea de tiempo. El propio mensaje de texto de Cindy de esa mañana de viernes, enviado después de que ya se había llevado la camioneta. No antes, no con ninguna mención de permiso. Solo ese pequeño emoji sonriente sentado sobre una mentira que ni siquiera había construido todavía. Sin permiso. Sin discusión. Nada. Se lo inventó en el acto, parada en un estacionamiento de Scottsdale con su madre llorando a su lado, y pensó que realmente creía que yo no tendría recibos. Esto es lo que pasa cuando la gente subestima a los hombres callados. Señor Scott, dijo Garrett con cuidado, una declaración falsa en un informe policial es un asunto serio. Lo entiendo, dije. ¿Qué querría usted? ¿Recomendar? Me miró fijamente durante un largo rato. Te recomiendo que hables con un abogado. Le estreché la mano, caminé hasta el Buick de Chad, conduje hasta casa y llamé a un abogado. Se llamaba Roger Patton, especialista en derecho familiar y litigios civiles. Su oficina estaba en North Central Avenue en Phoenix. Ted lo había contratado 2 veces y dijo que el hombre era cirujano y tenía mucha documentación. Me senté frente a Roger el miércoles por la mañana y le conté todo. La camioneta, la cronología de los hechos, los mensajes de texto, el informe policial, la declaración falsa de Cindy. Todo. Roger escuchó como escuchan los buenos abogados, completamente quieto, moviendo la pluma, sin revelar nada en su rostro. Cuando terminé, dejó la pluma y dijo, Señor Scott, tiene un caso muy limpio. ¿Qué tan limpio? Impecable. Casi sonrió. La declaración falsa por sí sola lo agrava significativamente. Combinado con el uso no autorizado documentado, las solicitudes de devolución ignoradas y la factura de remolque que usted incurrió como resultado directo. Golpeó su bloc de notas. Tiene fundamentos para una recuperación civil de los gastos de remolque, los posibles gastos de presentación de documentos y, dependiendo de cómo el fiscal de distrito quiera manejar la declaración falsa, Cindy podría enfrentarse a algo que la persiga durante mucho más tiempo que un mal lunes por la mañana. Me recosté en mi silla. Esto nunca se trató del dinero. Quiero dejar eso claro. Se trató del momento en que Cindy Scott miró a un oficial de policía a los ojos y mintió. Eso lo cambió todo.
¿Cuáles son mis opciones?, pregunté. Roger me presentó 3. Elegí una carta de demanda formal. Correo certificado, entregado en la casa de Jamie y Cindy en la calle Dunbar en Tempe, a 12 minutos de mi entrada en Mesquite Trail, detallado, documentado, legalmente vinculante en sus implicaciones, exigiendo el reembolso total de los $2,280 de los gastos de remolque y depósito en un plazo de 14 días. Y adjunta a esa carta, una copia de la declaración policial de Cindy, junto con una copia de todos los mensajes de texto que me había enviado sobre esa camioneta, uno al lado del otro, para que ella los viera, para que Jamie los viera, para que ambos se sentaran a revisarlos un miércoles tarde y entender exactamente cuán profunda y completamente se había enterrado. Roger lo mandó enviar el jueves por la mañana. El jueves por la tarde, sonó mi teléfono. Jamie. Contesté. Papá. Su voz era diferente. La naturalidad había desaparecido por completo. Sonaba como un hombre que había pasado las últimas 24 horas leyendo documentos que no podía desleer. Papá, necesito hablar contigo. Te escucho. Una larga pausa. Me dijo que tenía permiso. Me dijo que dijiste que estaba bien. Ahí está. Él no lo sabía. Ahora, quiero detenerme aquí. Porque este momento es el que más he revivido. Porque por mucho que me enojara con Jamie por sus bromas, sus llamadas ignoradas y su actitud despreocupada, al escuchar su voz en ese momento, oí algo que reconocí. A mi hijo también le habían mentido. Jimmy, le dije, revisa tus propios mensajes. Todo lo que te envié. Cada vez que te dije que ese camión tenía que regresar. ¿Acaso dije alguna vez que Cindy tenía permiso? Silencio. ¿Alguna vez me mostró? ¿Me enviaste un mensaje de texto dándole permiso? Más silencio. No, dijo en voz baja. Se lo inventó, dije, no con crueldad, sino con claridad. Se lo inventó cuando tenía miedo, se lo dijo a un policía y ahora está documentado. Oí a Jamie exhalar, largo y lento, el sonido de un hombre desinflándose. Papá, lo siento. Debería haberle hecho devolverlo el viernes. No debería haberte enviado eso, ¿verdad? Una pausa dolorosa. Sí. No, dije. No deberías haberlo hecho. Nos quedamos en la línea un momento sin hablar. A veces eso es suficiente. A veces dos personas solo necesitan afrontar la verdad juntas. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Jamie. Tiene 14 días para devolver la factura de la grúa, dije. Eso es asunto entre ella y tú. Roger Patton se encarga de todo lo demás. ¿Y la declaración falsa? Eso es asunto entre ella y el fiscal. Jamie volvió a quedarse callado. Entonces, apenas en un susurro, ¿de verdad pensó que no te enterarías? Me he hecho esa pregunta 100 veces. Creo que la respuesta honesta es sí, realmente lo pensó. Pensó que yo era un obstáculo. Pensó que yo era un hombre al que se podía manejar con una sonrisa y una disculpa, y un hijo que lo arreglaría todo. Se equivocó tanto conmigo que casi me impresiona. Descansa un poco, Jamie, dije. Habla con tu esposa. Colgué. El cheque llegó el día 11, por correo certificado. Lo cual me resultó profundamente satisfactorio, tal como se lo habían enviado a ellos. Me llegó de vuelta. Un sobre de Jamie y Sandy Scott, de la calle Dunbar, Tempe, Arizona, con un cheque personal firmado por Cindy. Lo sostuve en mis manos por un minuto, de pie junto a mi buzón en Mesquite Trail, en una tarde de noviembre en Phoenix. El sol ya estaba más bajo, esa luz dorada del desierto que ilumina de forma diferente en otoño, reflejándose en el capó de mi F-150 negra, que estaba justo donde debía estar en mi entrada, justo donde siempre había estado. Le saqué una foto al cheque, se la envié a Roger y luego a Ted. Ted respondió en 30 segundos, te lo dije. Impecable. Me reí por primera vez en 2 semanas. Ahora les contaré qué pasó con la declaración falsa de Cindy. El fiscal revisó el expediente. Roger había presentado mis mensajes de texto documentados junto con la declaración de Cindy.
La contradicción, en palabras de Roger, no era sutil. El fiscal le dio a Cindy dos opciones: aceptar un acuerdo formal de desvío, esencialmente un reconocimiento documentado de la falsedad. Declaración, de carácter provisional, sin pena de cárcel pero con constancia permanente, o arriesgarse a presentar una denuncia. Firmó el acuerdo de desvío un martes por la mañana. Yo no estaba allí. No tenía por qué estarlo. Estaba en casa. Jamie y yo cenamos unas 3 semanas después, solo nosotros dos. Lupe's Cantina en la calle 7. Habíamos estado yendo allí desde que él tenía 17 años. Patatas fritas, salsa, el plato de carnitas que siempre compartíamos. No hablamos del camión durante la mayor parte de la cena. Hablamos de su trabajo, hablamos de los hijos, hablamos de el viejo reloj del abuelo que Jamie quería que repararan antes de las fiestas. Cosas normales. Cosas de padre e hijo. Luego, casi al final, sobre lo que quedaba de las patatas fritas, Jamie dejó su vaso de agua y me miró. Papá, dijo, quiero que sepas que entiendo por qué lo hiciste. Miré a mi hijo. Y quiero que sepas, continuó, que le dije claramente a Cindy que si algo así vuelve a suceder contigo, con cualquier persona de esta familia. Hizo una pausa, no llamaré a su versión. Sostuve su mirada por un momento, luego asentí. Una vez. Eso fue todo lo que necesité. Dividimos la cuenta, condujimos a casa por separado. Entré en Mesquite Trail, estacioné mi F-150 en mi entrada y me senté en la cabina por un minuto antes de entrar. Calle tranquila. El aire fresco de noviembre entrando por la ventana. Mi camioneta exactamente donde debe estar. Algunas personas ven a un hombre tranquilo y piensan que no pasa nada detrás de sus ojos. Ven paciencia y lo llaman debilidad. Ven autocontrol y lo llaman miedo. Le roban su camioneta un viernes por la mañana, le mandan una carita sonriente y creen que ahí termina todo. Pero solo era el principio. Me llamo William Scott. Hice esto, lo mío siempre será mío. Me gustaría saber tu opinión. Si te gustó esta historia, dale a me gusta, suscríbete y deja un comentario abajo. Nos vemos en la próxima.